Severino Mejía, militar de carrera, además un profesor en materia de, usted ha dado clases. Relaciones internacionales, seguridad internacional, geopolítica. Un hombre que hoy día recibe el reconocimiento de la Presidencia de la República y es asesor dentro de la Presidencia y el enlace con el Ministerio de Seguridad. Así que nadie mejor que él para hablarnos de este tema. Okay, ya sabemos la tragedia que ocurrió, ¿ok? No es fácil decir que puede entrar un arma cortopunzante, por ejemplo, de repente, pero no una AK-47, una 9 milímetros, una 38, de un hombre de armas, si sale, estamos hablando. Esto no puede quedar como diga en el anecdotario. ¿Qué se está pensando hacer en esta administración para que esto, no es que esto no vuelva a ocurrir, sino detener en la medida de las posibilidades la corrupción que hay dentro de las cárceles, señor Mejía? En primera instancia vamos a esperar los resultados de las investigaciones que hicieron tanto el ministro de Seguridad, licenciado Mirones, y el ministro de Gobierno y Justicia, licenciado Romero. En función de esos resultados se tomarán las providencias en las que si se identifican actores involucrados, van a tener que pagar las consecuencias de sus actos. ¿Cuáles son las consecuencias? Baja o cárcel. Okay. Si son policías, la destitución inmediata y la privación de libertad, porque esto tiene que pasar al fuero legal. El tema es que si no se actúa con prontitud, tal como lo ha señalado el señor presidente, con la disciplina que se requiere en tomar una decisión de este tipo, continuaremos viendo o llegaremos, como decía a Einstein, a los mismos resultados. O sea, aquí ya eso se ha dejado claro. El otro aspecto que se está trabajando y que yo sé que ha causado cierta reacción es el hecho de una norma que permita que el Ministerio de Seguridad tome control operativamente de la seguridad de las instalaciones carcelarias. Los aspectos administrativos, los aspectos de resocialización, etcétera, etcétera, continuarán bajo la égida del Ministerio de Gobierno. Pero no es un tema de que, como dicen, pero si la policía es la responsable, ¿cómo se concibe de que ellos van a continuar ejerciendo la seguridad? Se va a crear un servicio nacional de seguridad penitenciaria que la estarán conformando personas que van a ser formados en el tema penitenciario. Este no es un tema, esto puede tomar a nivel de oficiales 3 años y medio, 4 años. ¿Y mientras? Fuera. Mientras tanto, se van a escoger miembros de la policía con unos parámetros muy bien establecidos en la que su gestión va a ser medido. O sea, se van a hacer las cosas tal como deben ser. Si usted como comisionado es el responsable, usted va a ser responsable de lo que pase o deje de pasar en su gestión. Y ellos saben, tiene que haber la disciplina y la rigurosidad para evitar de alguna manera que este hecho lamentable vuelva a ocurrir. La idea es lograr el control operacional de la seguridad que evite de alguna manera que esto vuelva a repetirse y sobre todo apoyarse con herramientas tecnológicas que permitan que cada persona, usted va a los Estados Unidos sin que usted vea, a usted en los pasillos que está circulando hay unas alarmas que indican si usted lleva algo y lo detienen inmediatamente. Tenemos que emplear la tecnología del siglo XXI, que son herramientas que pueden colaborar en el control de que nada puede entrar a la cárcel que tenga un carácter ilícito. Y únicamente estamos hablando de armas, que es lo que ha ocasionado. Celulares. Pero pasa de todo. Licores, hasta mujeres. Entonces, el problema es mucho más grave y yo llego a focalizar que todo termina en corrupción. Y lo digo en letra negrilla, Arial 20. O sea, es grande el problema y esto es un tema que tiene que ser atacado, pero con la energía necesaria. Y no es que estamos descubriendo que el agua moja, porque el tema de la corrupción es un cáncer social que ya está en melanoma y eso tiene que ser erradicado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la educación. Empezando desde los chavalos, de los niñitos, todo lo que significa eso. Y no creo que en este momento podamos decir que se tenga una varita mágica para eliminarla. Esto se va de alguna manera mitigar con la energía suficiente del corrupto dentro del sistema. Va a pagar las consecuencias. Bueno, mira, yo he tenido mucha experiencia, alguna experiencia, me tocó participar
inclusive con Rubén Blades y un grupo de gente que organizamos un viaje a Coiba en la época de Torrijos. Y pasamos 5 días en Coiba e hicimos toda una investigación que ha servido de modelo en muchas cosas. Trabajé por 3 años al lado de la Modelo. Yo iba y desayunaba en la cárcel Modelo. Los empleados que estábamos al lado porque no había restaurante. Y ¿con quién trabaja usted, señor Murga? yo trabajé en el órgano judicial, Okay. y habían unos juzgados allí. Okay. Y tradicionalmente íbamos a la cafetería de la cárcel Modelo a desayunar, normal, atendida por detenidos. Y ese era un ejemplo ciudadano. Entonces, ¿qué trato yo de decir? Todo no es malo en las cárceles. Yo vi gente resocializarse en las cárceles. El muchacho, ¿En qué año fue eso? yo trabajé allá en el año 72, pero... 50 años. Sí, ha sí, cambiado sí. este país. ¿Ah? Sí, pero viajé a Coiba también, yo tuve experiencia. He conocido a mucha gente que trabajó en las cárceles, pero lo que pasó en las cárceles era impensable, licenciado. ¿Por qué? No es posible que un jabón en la cárcel cueste 5 balboas, que un paquete de cigarrillos cueste 5 dólares. O sea, todo es negocio en las cárceles, pero todo se permite, y se le permite al que tiene dinero. Entonces ahí empezamos mal. Empezamos mal, y eso hizo que pudieran entrar acá 47. O sea, no hablemos de que no se ha invertido en las cárceles, se ha invertido en las cárceles. El muchacho Manjarres, que Asesinó a un sacerdote. asesinó a un sacerdote, en la cárcel se graduó de abogado, y hoy en día es un abogado. O sea, que las cárceles tenían buenas cosas, pero algo hizo en la democracia, porque fue en la democracia donde se dañó, en los últimos años de la democracia. ¿Esto tiene una historia? Que es cuando más dinero invertimos en el sistema penitenciario, que fue el gobierno de Ricardo Martinelli y el gobierno de Varela, que invirtieron millones de dólares en las nuevas instalaciones. Esto tiene una historia, señor Murga. Entonces, pero en algún lugar se nos perdió la ruta que tenían las cárceles, y que yo pude conocerla porque yo viajé a Coiba, visité todo. Pero el sistema penitenciario nace en el año 1999, la figura del sistema penitenciario, como una buena respuesta, me parece, ¿no? Sí. Porque recuerden ustedes, amigos, que se rompe la figura del Ministerio de Gobierno y Justicia, como se llamaba antes. Entonces, eso al romperse, o se fragmentó, se fracturó, como quieran, se rompe y se crea entonces el Ministerio de Seguridad, que es el que tiene las responsabilidades propias de su nombre, ¿no? Y también pasa la policía a manos de lo que sale del Ministerio de Gobierno, y queda entonces el sistema penitenciario dentro del Ministerio de Gobierno, ya no es justicia. En ese cambio que se dio en el año 1999, habían aparentemente buenas intenciones, pero en el camino se fueron soltando los nudos de control. Severino Mejía, y lo que estamos viendo hoy realmente que no se sabe quién es alarmante, realmente. O sea, lo que se ha visto en esta matanza es algo que no podemos nosotros, de verdad, yo como ciudadano lo digo, pasarlo por alto. Esto no puede pasarse por alto. No solamente pasarlo por alto, sino evitar de alguna manera que replique o se repita. Muchos de los homicidios que se están viendo puede ser causa de eso, de lo que ocurrió. Venganzas, rencillas y demás. Lo que tú señalas, Rubén, los tiempos cambian. La violencia y la inseguridad muta, se transforma. El privado de libertad de la época de la Modelo, los de Coiba, aun cuando se dieron casos muy llamativos como Silvano Guar en aquella época, el 60, que fue un asesino en serie de mujeres prostitutas y demás, fue escandaloso, pero no se compara hoy día con privados de libertad que tienen particularidades muy diferenciadas. Individuos que, producto del fenómeno de las drogas, los ha convertido en personas psicópatas que no tienen ningún tipo de empacho de mandar a matar desde las cárceles. Entonces, este es un tema que, como dices tú, Guillermo,
tiene que ser atendido con prontitud, no ahorita, sino ayer. A ver, hay 19 centros penitenciarios en la República de Panamá, 19. Esto se puede replicar en otros lugares también. Quizás no con las mismas connotaciones, porque... El replicarse la corrupción, no estoy hablando. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el complejo penitenciario, La Joya, Joyita y La Gran Joya, es donde se concentra casi más del 50% de los privados de libertad. Y esto tiene que sufrir una reingeniería completa, no solamente en las normas que se vayan a crear, sino en otros detalles. Si nosotros nos acordamos, los que nos están escuchando, donde están las cárceles, La Joya, La Joyita, era la base del Batallón 2000. Es decir, no una cárcel, una cárcel con los estándares internacionales, que es lo que el señor presidente en su plan de acción tiene contemplado. ¿Qué piensa hacer? Construir una cárcel con los estándares internacionales. ¿Dónde están pensando hacerla? Todavía no se puede pensar. Nos equivocamos, Severino, porque estas cárceles no fueron construidas hace 40 años. No creo que nos equivocamos, creo que omitimos. Y cuando hablamos de omitir significa no supervisar y no controlar. Entonces, pero nos equivocamos. No, sí, en el diseño de las cárceles. Pero es que yo me puedo equivocar en el proceso, yo me puedo equivocar, pero no hay peor cosa no hacer nada. Sí. Bueno, llegó un momento, Severino, que había una cárcel construida y los presos no querían ir para allá. Y se lo permitimos. Parte de la disciplina, señor Murga. Todo eso es por eso yo dije al principio, el problema es multicausal, no solamente por un evento en sí, es un conjunto de factores que nos permiten entender. Todos esos efectos multicausales requieren una mayor dimensión y alcance de ser atendido. Lo que se ha planteado ahorita no será lo único, Habrán muchas cosas que irán saliendo para ser implementadas en el sistema, sabiendo que somos morosos en la atención del tema de las cárceles panameñas. Y estamos hablando nada más de estas dos, de este complejo. Hay que ver con luces largas en Colón, que también se está pensando en Esperanza, en la cárcel Nueva Esperanza. Hicimos una en Chiriquí también. Todo eso tiene que ser renovado, tiene que aplicarse los mismos métodos con la ley que permite la operación de la policía o de unidades penitenciarias únicamente entrenadas para eso. Debemos ir poco a poco mitigando. Usted dice eliminar los que se encargan hoy día en el penal y poner policía, lo que usted está diciendo. Crear la policía, que no sea custodio, sino policía. Policía penitenciaria. Pero como eliminar la figura del custodio. Pero que sea hay que rotarla, porque que sea un componente nuevo de la fuerza pública. Bueno, hay que tener mucho cuidado con eso, porque lo que no podemos nosotros es buscar la enfermedad en la manta, ¿no? Hay que meterle más profundidad eso. Por eso sí, yo creo que lo que tú estás señalando es una preocupación de muchos. En este momento no podemos decir que aparecen los nuevos agentes penitenciarios. Tenemos que utilizar la policía, pero siguiendo un criterio muy diferenciado en la selección, en la que, por ejemplo, los que van a ser comisionados tienen que ser los mejores oficiales, clases y agentes. Pero el objetivo estratégico final es preparar unidades penitenciarias, quizás en este momento. Entrenadas para eso. Entrenadas exclusivamente, que no son policías, son oficiales penitenciarios bien preparados en derechos humanos, en criminología, en atención al privado de libertad, etcétera. Ese es el objetivo que estamos buscando. No un policía que se forme en IPOL o en la escuela de oficiales, no. En sistemas penitenciarios o en una academia penitenciaria que hoy día existe, pero que se tiene que transformar de manera mucho más profesional. Nuestro invitado también es Severino Mejía. Él es asesor de seguridad en la Presidencia de la República y es el contacto directo entre la Presidencia de la República y el Ministerio de Seguridad. Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente.